Les saludo, queridos amigos, hermanos. Estamos en un nuevo HD Online. Espero que hayan tenido una excelente y bendecida semana. Hoy los quiero invitar a reflexionar acerca de un texto bíblico que es muy conocido. Vamos a ir inmediatamente al texto. Se encuentra en Hechos, capítulo 17, versículo 22. Dice así: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba la siguiente inscripción: al Dios no conocido. El que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta ahí llegamos, amados hermanos, hasta el verso 31. Y la verdad, esta historia nos narra una visita de Pablo a la ciudad de Atenas. Y este era un lugar caracterizado por una fuerte y marcada idolatría. Por eso relata Pablo que él recorrió sus calles, estuvo en sus plazas conversando con la gente, predicando, estuvo recorriendo toda la ciudad y se encontró al recorrerla con múltiples estatuas, muchos altares también, a diversas divinidades. Y la verdad es que consideraban casi todas las actividades humanas que realizábamos a diario, estaban allí representadas también en esas deidades. Por ejemplo, existía un dios asociado también a los mares, a los terremotos, caballos, familias, música, arte, el sol, dioses asociados a la medicina, a la belleza, al conocimiento, a la guerra, a la sabiduría, a la artesanía, diosas asociadas a la fertilidad también, agricultura, etc. Entonces cada uno de los quehaceres humanos estaba representado también con deidades allí en Atenas. Entonces Pablo se encontraba predicando en medio de ese lugar. Y fue invitado también, al escucharlo, la gente lo invitó a uno de los mayores centros de discusiones y debates que existía en aquella ciudad. Era el llamado Areópago. Le pidieron que fuera allí y que explicara sus ideas acerca de Dios, esta nueva deidad que él presentaba y que no era conocida allí en Atenas. Entonces la exposición de Pablo fue sabiamente dirigida, pues la verdad es que no pretendió presionar a sus interlocutores. No estuvo allí tratando de ofenderles por su idolatría. Todo lo contrario. Él resaltó que eran muy religiosos y que lo que veía al recorrer toda la ciudad era muestra de aquello. Pero la verdad es que él aprovechó esa instancia para mostrarles al Dios desconocido, a aquel que ellos adoraban sin conocerle. Entonces allí fue capaz de encauzarlos, de dirigirlos también, para que pudieran ellos conocer al Dios verdadero que Pablo les estaba allí presentando.
Tal vez pudiéramos pensar que esta historia es solo aplicable a aquel tiempo y es una historia antigua que está narrada en la Biblia. Sin embargo, hoy también existen personas que anhelan de corazón servir a Dios, pero que desconocen la manera de poder acercarse a Él. Y por otra parte también hay quienes, pensando adorar a Dios, están postrados delante de un Dios desconocido. Entonces hoy responderemos un par de preguntas a la luz de la palabra. Y la primera pregunta que me gustaría llevarlos a reflexionar es: ¿por qué Dios es desconocido? ¿Por qué puede Dios ser desconocido? Y era desconocido en aquella ciudad y hoy en día también mucha gente desconoce y no tiene una relación con este Dios maravilloso. Y la verdad es que en una ciudad tan grande y llena de tantas deidades, de tantos dioses, de tantas esculturas también, ¿cómo puede darse que en esta ciudad que es tan religiosa no hayan conocido al Dios verdadero? Y más aún traten de adorar a un Dios sin conocerle. Entonces, veremos que en esta historia muchas veces nos vemos nosotros también reflejados. Porque lo primero que llama la atención es que en esta ciudad no conocían a Dios. Sin embargo, adoraban a muchos ídolos. Entonces esa es la primera causa por la que Dios muchas veces no llegamos a establecer una relación con Él y no llegamos a conocerle. Porque la verdad es que cuando empezamos a adorar ídolos, buscamos otros medios, ponemos otros sustitutos a Dios, es imposible que le conozcamos. Hay un texto que dice en Hechos 17:29, el verso 29 que acabamos de leer, dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El adorar mediante ídolos, la verdad es que es muy antiguo, es tan antiguo como el hombre. Son muchos los que tratan de imaginarse a Dios y darle una forma con sus manos, creando alguna estatua, alguna escultura. Porque necesitan muchas veces algo físico para postrarse y declarar su devoción. Sin embargo, la Biblia es clara al respecto. Y Pablo lo advierte, le dice: no pueden fabricar vuestros dioses, no podemos fabricar dioses, ni servirlos tampoco, porque esto es abominación a Jehová. Dios detesta la idolatría. Y una de las características del pueblo de Dios marcada es que adoran a un Dios que es invisible, pero aún así, siendo invisible, vive y transita día a día con su pueblo. Entonces, claramente, quienes servían allí a sus ídolos y estatuas no adoraban al Dios de la Biblia. Y si pretendían hacerlo, la verdad es que estaban allí adorando a un Dios completamente desconocido. Otro de los aspectos claves que hace el adorar a un Dios desconocido es que muchos también relegan a Dios al templo y a los montes. El versículo 24 que leímos decía así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto es algo que me recuerda a la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Y ella le decía: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero la respuesta de Jesús es la siguiente: le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y la verdad es que Jesús estaba dando la clave de cómo relacionarse con Dios fuera de templos y de lugares sagrados. Él estaba resolviendo el gran error de tratar de relegar a Dios o restringirlo solamente a aquellos montes o a los templos, generando ahora a Dios una adoración profunda y genuina. Estaba demandando al pueblo una adoración en espíritu y en verdad. Y la verdad es que con eso se elimina el doble estándar. Porque muchas veces hay quienes asisten a los templos y se llenan de imagen y de cara de santidad, pero al salir del templo, la verdad es que hacen lo que les da la gana. Ellos adoran lo que no conocen. Otro aspecto que permite también responder a esta pregunta, ¿por qué Dios es desconocido?, es que muchos buscan a Dios, pero en medio de la religiosidad. Entonces Pablo dice el verso 22,
puesto en medio del areópago, le dijo: varones atenienses, yo observo que ustedes son muy religiosos. Aparentemente, o visto desde afuera, la sociedad se mostraba como abierta a desarrollar la espiritualidad, a desarrollar esta área, a conectarse con su vida espiritual. Mostraban una apariencia espiritual, pero estaban viviendo en una falsa religiosidad. Es como asistir a una iglesia, pero no cambiar de hábitos de vida. Es como no entender que al acercarse a Dios hay implícito un concepto de transformación. Asimismo, existen otros que siguen a un Dios desconocido porque no se preocupan, porque no hay una preocupación genuina de buscar a Dios. Muchos tal vez están pendientes de sus temas personales, de sus trabajos, de sus actividades diarias, e incluso, en el caso de los atenienses, estaban más pendientes del debate en sí, de las conversaciones, porque lo hacían con finalidad de adquirir conocimiento. Es más, el texto nos indica también que los atenienses tenían esta constante búsqueda de oír algo nuevo, una palabra de moda, una señal distinta, tal vez un énfasis especial. Afortunadamente eso no es lo que pasa en la iglesia, o tal vez sí. La verdad es que nuestro centro y el énfasis debe ser solamente la Biblia. Amados, pero para conocer a Dios debemos entender algunas cosas. Me gustaría llevarles a escuchar una ilustración que esta semana tuve la oportunidad también de oír. Se trata acerca de un sabio que mandó a llamar a algunos ciegos en su reino y pedirles que con el tacto pudieran describir un animal. En este caso, él trajo un elefante y les dijo: pueden tocar una parte y descríbanme cómo es el elefante. Y la verdad es que llegaron estos ciegos, empezaron a tocar. El primero, por ejemplo, tocó la trompa y dijo: el elefante es igual a una gran serpiente. Otro, el que tocó una de sus patas, dijo: no, es imposible que sea así, porque es como el tronco de una palmera, es fuerte, firme. Y él seguía sujetando la pata del elefante. Y su descripción de él se basaba en lo que él lograba percibir. Otro le dijo: ustedes están completamente equivocados, mientras tomaba la oreja del elefante. La verdad es que el elefante, le dijo, es como un gran abanico. Es imposible que lo describan de esa forma. ¿A qué quiero llevarles con esto? A que muchas veces se describe de acuerdo a lo que se percibe. Y en la vida espiritual pasa muchas veces lo mismo. Tal vez tú hayas tenido hermosas experiencias con Dios y tratas de percibir y de demostrar que Dios es de esa forma. Y es muy válido porque tú lo conociste de esa manera. Pero tal vez otro hermano ha tenido otras experiencias con Dios. Dios le ha respondido y se ha mostrado de distintas facetas. Entonces, amados, Dios es el que se muestra y nos permite a nosotros conocerle. En tiempos difíciles, tal vez Dios es nuestro proveedor y nos sustentó. Tal vez pasamos tiempos de pena, tiempos de pérdida, de luto, y Dios fue el mayor consuelo que pudimos encontrar. Y a través de nuestra vida vamos conociendo a Dios en las distintas facetas que Él se nos va revelando. Pero no por eso vamos a decir que nuestra experiencia es todo. Amados, solo una vida de iglesia nos da una comprensión más amplia de Dios, de cómo Él actúa y cómo Él se manifiesta a través de cada uno de los miembros de la iglesia. Y cuando vivimos un evangelio desde nuestra particularidad, corremos el riesgo de sectorizar la revelación de la naturaleza de Dios y decir: ¿sabes? Dios solo se mueve de esta forma, de acuerdo a lo que dice mi denominación. O tal vez se mueve de esta forma porque esa es mi experiencia. Y empezamos a generar vanas discusiones de cómo Dios debiera moverse según nosotros, según nuestro criterio o nuestra experiencia particular. Sin embargo, amados, en la medida que percibimos la revelación de Dios a través de la manifestación de su gracia dada a cada uno de los hermanos de la congregación, obtenemos una percepción más amplia del mover de Dios y de cómo es su naturaleza.
Por lo tanto, le conocemos mucho mejor. Nada puede sustituir la vida de iglesia, porque vemos el mover de Dios a través de los distintos hermanos, a distintas formas de percibirlo, a distintas formas en que Dios trata con cada uno de ellos. Y podemos comprender y conocer mejor a este Dios tan grande y maravilloso que servimos. Amados, entonces esta pregunta, ¿cómo llegamos a conocer a Dios? Y no podemos responderla sin conocer a Cristo. Y Él es el centro. Y es la forma en que podemos acceder nosotros al conocimiento de Dios. En el libro de Juan, Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, amados, Jesucristo es el único que puede librarnos del pecado y mostrarnos a Dios el Padre. Si queremos conocer a este Dios verdadero, si tal vez era el Dios desconocido y queremos hacerlo conocido a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros amigos, tenemos que acceder a Él a través de Jesucristo. Por lo tanto, solo a través de Él puedes conocer a Dios de manera personal y experimentar su amor y el plan que Él tiene para tu vida. Y la secuencia es básica. Es lo siguiente. Primero, debemos conocer que Él murió en nuestro lugar, en aquella cruz. Segundo, que Él resucitó de entre los muertos. Tercero, que Él es el único camino a Dios. Cuarto, debemos recibir a Cristo mediante la fe, recibiendo lo que Él hizo en la cruz como salvación de nuestros pecados. Y 5, recién ahí experimentaremos este nuevo nacimiento que Jesús le habló a Nicodemo. Entonces, amados, otra forma en que podemos conocer a Dios es por medio de una adoración, pero no una adoración tradicional, es una adoración en el Espíritu, una adoración espiritual. Juan 4:24 nos dice lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, si queremos conocer a Dios, debemos relacionarnos con Él como lo indica, en espíritu y en verdad. Y la verdad es que el pueblo judío había reducido el culto, la forma de adoración a Dios. Lo había reducido solamente a formas y ceremonias que eran externas. Pensaban que seguir religiosamente la letra de la ley y cumplir con ciertos rituales, ellos estaban adorando al Padre. Pero la verdad es que no era así. No era una adoración en el Espíritu. Era una adoración completamente externa y no interior. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que perfectamente ellos podían estar inclinados, postrados delante de Dios, pero su corazón no era recto con Dios. Podían estar físicamente postrados en el suelo, pero Dios miraba un corazón que no estaba rendido a Él. Por eso nuestra adoración tiene que ser en espíritu, y más en espíritu y en verdad. Existe además otro aspecto a través de los cuales podemos conocer a Dios, por medio de su palabra. En Juan 8:31 nos dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amados, si deseamos conocer a Dios, debemos escudriñar entonces permanentemente su palabra, porque la palabra es la que nos muestra quién es Él, nos muestra sus enseñanzas, nos muestra su personalidad, nos muestra sus atributos, su propósito. Por lo tanto, no podemos conocerle si no leemos su palabra. No podemos pretender relacionarnos con Dios si no abrimos la Biblia. Debe estar a diario en nuestras manos. Entonces, si eres tal vez alguno de aquellos que dice mi relación con Dios está mal, no me siento como antes, entonces la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿tenías antes alguna comunión mejor con Dios?
Y la verdad es que la respuesta a esta pregunta es generalmente la misma. Retoma aquellas cosas que hacías y que daban un fruto de bendición en tu vida. Retoma la oración, retoma la lectura bíblica, porque a través de ella vas a hacer que ese Dios que está lejano en este momento sea el Dios conocido de tu vida, sea el Dios cotidiano, sea el Dios que te guía, que te toma de la mano en los procesos difíciles y que te saca adelante. Transforma ese Dios que para ti puede ser desconocido en el Dios conocido. Y eso se logra a través de la palabra, a través de conocerle y por medio de Jesucristo también. Entonces, la verdad es que otra forma de conocer a Dios es reconociendo lo que Él hace, reconociendo su obra, reconociendo sus bendiciones. Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, una de las actitudes que más nos acerca a Dios y que nos permite también conocerle es la gratitud. Cuando somos agradecidos, reconocemos que el favor de Dios está con nosotros. Reconocemos que Él ha sido fiel. Reconocemos también que nos ha bendecido, que nos ha guardado. Para concluir, amados, te pregunto, ¿a quién estás adorando? ¿Adoras a un Dios desconocido? Y para concluir, resulta fundamental que examinemos nuestra vida con los siguientes versículos. Y aquí vamos a tener la respuesta. Primera de Juan capítulo 2, de los versos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y aquí nos da la clave, si es que realmente Dios es conocido o no para nuestra vida. Se los vuelvo a leer. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El verso 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Le conocemos? Guardemos sus mandamientos. ¿Le conocemos? Acerquémonos cada día a través de Jesucristo. ¿Le conocemos? Tengamos una adoración en espíritu. ¿Le conocemos? Seamos agradecidos. Tengamos un tiempo de oración. Amado Padre, yo oro por cada una de las familias de nuestros amigos y hermanos, papá. Quiero en esta hora, Señor, que te hagas conocido a sus vidas, Señor. Yo no sé por las situaciones que ellos están pasando, Padre. Mas oro en el nombre de Jesús para que te reveles como el Dios de sus vidas, Señor. Como el Dios que es tan cercano que no queda ninguna duda de que tú estás permanentemente interactuando con tus hijos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que pongas en nosotros esa adoración genuina, Señor. Y para que aquellos que se encuentran lejos puedan acercarse en esta hora a través de Jesucristo, Señor. Es tan solo a través de una oración. Reconocer lo que Jesús hizo en la cruz para salvación de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, papá, porque te hiciste conocido a la vida de nuestros amigos y hermanos, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús para que cada día podamos conocerte más y más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, es una alegría el poder conectarnos cada semana y confío en Dios que Él les guardará, les cuidará y les sostendrá firmemente durante este tiempo. Así que nos reencontramos próximamente en un nuevo HD Online. Que el Señor les bendiga grandemente.